Vamos a tener hoy la siguiente parte del tema, la paz de Dios, va a ser ya la número 13, y antes de iniciar vamos a hacerlo, como siempre, con una oración. Padre nuestro, una vez más nos dirigimos a ti, para que nos ayudes a profundizar en tu palabra, nos ayudes a entender todo lo que tú nos quieres decir, pero que además, aparte de entender, de comprender, nos ayudes a vivir tu paz, tal como la quieres. Ayúdanos, Señor, a estar unidos en un mismo sentir, a andar siempre contigo en todo momento. Pisa tú nuestro orgullo, Señor. Humíllanos para que seamos como tú quieres y podamos ser entre todos iguales. Perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues el tema de hoy, la paz de Dios, va a adentrarnos precisamente en lo que es el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Hemos visto Mateo, ahora haremos Marcos, iremos tocando libro por libro del Nuevo Testamento, para que veamos cómo realmente esa paz de Dios tiene mucho más significado de lo que a veces podamos llegar a pensar, pero para que veamos también cómo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay menos diferencia de lo que muchos se creen, y especialmente cuando se habla directamente de la paz de Dios. Lo que aún hay personas que les cuesta entender, ira divina, juicio, retribución, bueno, es algo que pasa, y cada vez más personas les sucede esto, porque nos han educado en la sociedad para ver las cosas de otro color, pero debemos ir a la realidad. Y vamos a ver hoy cómo no solo nos vamos a quedar con ese tipo de palabras que van a aparecer también aquí, evidentemente, sino con otras que también nos vienen a llevar a lo mismo, y que a veces no percibimos porque está en un contexto que no nos dice exactamente una palabra como ira, como juicio, que puede darse, pero veremos en otros casos que el concepto nos va a llevar a ello. Bien, pues antes de nada, mirad por dónde nos vuelve a salir el Papa. Y ya sabéis que el Papa va a México y dice: México es un gran país, pero una vez más nos vamos a dar cuenta cómo en uno de sus discursos, cuando es recibido por Peña Nieto en el Palacio Nacional, hace un discurso en el cual vuelve a hablar continuamente de paz, continuamente. No voy a leeros aquí cada párrafo, ya lo vamos a tratar precisamente en los temas del Papa en México, pero para que veáis cuántas veces va hablando de paz, los veis marcados en rojo. Y esto en una breve charla. ¿Por qué? Evidentemente, el Papa está trabajando con una falsa paz, con un falso significado de la paz, y está dando de beber su vino de Babilonia a todo el mundo, y casi todo el mundo se lo está tragando como si fuera un gran vino, cuando es veneno puro. Pero bien, dicho esto, vamos a entrar una vez más con unas palabras ahora de Juan el Bautista. Lo que haremos será un repaso desde el inicio hasta el final del libro de Marcos, que tienen que ver precisamente con todo lo que estamos tratando aquí. Y en estas palabras que aparecen en Marcos 1, 4 y 5 nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y diréis: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con cuestiones divinas de ira y tal? No aparece, ¿verdad?, la palabra ira por aquí. ¿Aparece retribución? ¿Aparece algo juicio? No. ¿Pero a qué nos está llevando lo que nos dice aquí? Que los que se daban cuenta de la verdad pedían perdón por sus pecados, los confesaban, ¿y qué hacían? Se entregaban a Dios, en este caso en el bautismo. Porque si no hacían esto, ¿qué les iba a acontecer? Si alguien no es perdonado por Dios, ¿cómo va a acabar? Pues pasando por el juicio y terminando, ¿cómo? Muerto eternamente.
Una vez más, a veces hemos de ir mucho más allá de lo que nos refieren las palabras literales del texto para coger los significados de a dónde apuntan lo que nos están diciendo estos textos. Y en este caso, evidentemente es a juicio, porque si no haces esto, pasarás por el juicio de Dios y no vas a salir muy bien parado, que digamos. Pero ahora, un demonio. ¿Un demonio? ¿También vamos a ver sus palabras? Pues sí, porque están registradas. En Marcos 1, 23 al 25 nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Quién daba voces? ¿El endemoniado o el espíritu? Evidentemente, quien movía la boca era la persona, pero quien hablaba era el demonio que llevaba dentro. Diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Mirad cómo el demonio reconocía evidentemente quién era Jesús. Pero no termina aquí, porque le dice: ¿has venido para destruirnos? ¿Por qué le dice esto? Porque él sabe que van a ser destruidos. Y aunque Satanás les quiera inculcar que el futuro lo puede cambiar, porque para eso trabaja y ese mismo concepto lo ha transmitido a la masonería, que se puede cambiar el futuro, esto es falso, es una mentira satánica. Ellos saben que van a ser destruidos. Y creía ya en ese entonces, ¿el qué? ¿Vienes ya a destruirnos? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues evidentemente esto nos lleva a que el Señor va a actuar en un cierto momento. Pero ahora ya vamos a entrar con otras palabras de Jesús. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, habla de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Aquí está condenando él? Pues sí, está condenando, porque dice: arrepentíos y creed en el evangelio, porque si no hacéis caso, evidentemente esto trae unas consecuencias. A veces las frases las hemos de entender con lo que se quiere decir, no solo con unas palabras textuales. Y en este caso es evidente que Jesús les traía las buenas nuevas del reino, pero ese nuevo mensaje que parece que les llega, si no lo coges, ahí te quedas. No hay otra, ¿eh? Marcos 1:24, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Estas son las palabras del demonio, cuando precisamente, lo hemos visto, le está diciendo a Jesús: ¿qué? ¿Vienes a destruirnos? Y el Señor, ¿cómo actúa ante esto? Lo deja estar al demonio, ¿no? Sí que lo deja estar, porque no lo mata, ¿verdad? No lo fulmina. ¿Pero qué le dice? Que se vaya. ¿Y el demonio qué hace ante las palabras de Jesús? Tiene que huir, porque no puede estar ante la paz de Dios, porque para él la paz de Dios es guerra, es conflicto, es rivalidad a muerte. Por eso los demonios tienen que huir ante la paz de Dios, su presencia. Marcos 2, del 5 al 11 nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahora diréis: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues, una vez más, recordemos, perdonar como sanar. Es el mismo paralelismo.
Y aquí le dice claramente, tus pecados te son perdonados, y tiene la facultad de hacerlo, tiene la facultad además de sanarlo literalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Y qué sucede? ¿Le son perdonados los pecados? Claro, por eso tiene la sanación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si no le perdona los pecados, ¿cómo se queda? Se queda igual que estaba. Y por tanto, ¿iba a obtener la sanación? ¿Que sanación es salvación? No. Por tanto, nos está dando ya una lección que no solo era para hablar con los escribas por lo que ellos estaban haciendo, no era para demostrar solo su poder en esos momentos, era una lección que iba mucho más allá. Si sigues en la enfermedad del pecado, no quieres cambiar, no pides perdón, tú no puedes ser salvo. No puedes ser sano. Y recordemos cómo los textos en Oseas nos hablaba precisamente de sanación como salvación. Marcos 2, 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una vez más, los sanos, sanación, como salvación. Él venía como ¿qué? Como médico, porque todos necesitamos ser sanos, porque todos somos pecadores, y todos necesitamos su salvación. Pero, ya veis, las palabras de Jesús son claras, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que ya se consideraban justos, ¿verdad que no querían recibir la sanación de Dios, el perdón de Dios en la persona de Jesús? Pues entonces, ¿qué les está diciendo? Os vais a perder. ¿No queréis ser llamados? ¿Queréis seguir siendo así? Pues seguid siendo así. Si os creéis justos, si os creéis no pecadores, pues seguid vuestro camino. Pero no vais a recibir la sanación, no vais a recibir la salvación. Por tanto, ¿cómo vais a terminar? Ya lo vemos en los otros textos que hemos ido tratando, ¿no? Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuántas veces hemos tratado sobre precisamente el juicio eterno? ¿Cuántas veces no hemos tratado del perdón? ¿Y cuántas veces no hemos tratado sobre el tema del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, pecar contra él, ¿qué significa? ¿Solo decir que el Espíritu Santo no existe? ¿Que no es la tercera persona de la divinidad? Hombre, esto desde luego lo es, ¿eh? Pero aún hay más. Blasfemar contra el Espíritu Santo es cerrarte a querer el perdón de Dios, cerrarte a que Jesús quiera tocar tu corazón y cambiarte, y seguir R que R con lo mismo, como se dice aquí, sin querer bajar del burro. Y cuando esto sucede, tú cierras la puerta a los cambios, y el Espíritu Santo no puede actuar en ti. Y entonces, ¿qué sucede contigo? Reo de juicio eterno. Ese reo de juicio eterno, ya sabéis lo que va a implicar, ¿no? Que habrá un juicio, y que su veredicto va a ser por la eternidad. Si vas a ser salvo, lo serás por siempre, pero si vas a la perdición, vas a morir por siempre. Marcos 4, del 3 al 10. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos conocéis esta parábola, ¿verdad? Y me gustaría que mientras la voy leyendo os la vayáis imaginando. Poneos en un momento que estáis en pleno campo y veis a un campesino, un agricultor, de los de antes sobre todo, ahora ya prácticamente todo se hace con máquinas, ¿no? Pero imaginaos esas personas que tenían su campo y empezaban a sembrar. Todos sabéis cómo se hacía la siembra, ¿no? Llevaban algo con las semillas y empezaban a andar. ¿Y qué hacían? Cogían una semillita, ahora me agacho, la pongo aquí. Doy un pasito y ahora esta la pongo aquí bien plantadita. ¿Hacían esto? No. Sembraban generosamente.
¿Y en qué consistía eso? Pues se cogía un puñado, ras, se esparcía para acá, se cogía otro puñado, ras, para allá. ¿Y qué pasaba con esas semillas? Ellos sabían que sembraban mucho y que no todo produciría fruto, pero cuanto más sembraban, más frutos habrían. Y claro, una vez más, los campos no todos son perfectos, ¿verdad? No todo es una tierra superproductiva, no hay pájaros en todas partes que vengan a comerte también las semillas, ¿acaso? No hay pedregales, no hay otros factores que pueden implicar hierbas que crezcan por allí en medio y lo estropeen todo. Pues teniendo esto en mente, dice, y al sembrar, aconteció que una parte de la que echa cayó junto al camino, porque hay un camino también, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Claro, ya sabes que los pajarillos, a la que ven una semilla, les falta tiempo para ir. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay mucha gaviota, y en los campos, sobre todo cuando ya vas hacia la costa, ves que pasan los campesinos con sus tractores, y detrás, ¿quién va? Las gaviotas, y llenan los campos con una inmensidad de estos pájaros, ¿y qué hacen allí? Pues hacer su banquete, cogen todo lo que pueden. Bueno, pues imaginaos esto a un nivel más sencillo, en un caminito, y que vayan los gorrioncillos o los pajaritos que fueran a picar lo que cae por el camino. No cae en la tierra, les es más fácil porque el camino suele ser más duro, ¿no? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. O sea, que de esto que está sembrando, ¿consigue algún fruto o va a conseguir algún fruto de lo que está sembrando? Hasta aquí, nada de nada, ¿eh? Parece que en unos, pero no. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Mirad cómo vaya desperdicio de semillas, podemos pensar, ¿no? Y él sabe que cuando siembra, algunas semillas irán a parar a estos lugares, y por eso no siembra, ¿no? Por eso el mensaje hay que darlo a todo el mundo para que todo el mundo decida, ¿eh? Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Sobre los números que aquí salen ya podríamos hablar largamente y tendido, ¿eh? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y mirad cómo de estas semillas se multiplican de un modo tremendo. Las que caen en el buen suelo, esas se reproducen, brotan. ¿Y qué pasa? Pues que después de esto se hace una cosecha, ¿no? O sea que a veces vemos que, mira, siembras aquí la palabra y no produce, la siembras allí, mira, ese parece que se convierte ya al Evangelio, qué bien, viene algo, pum, se acabó. Y en otros lugares, ya directamente cuando va todo bien, empiezan a salir cizañas por allí, y las cizañas se comen lo que iba a ser bueno. Cada uno que piense en sí mismo ante esto, porque quizás nos podemos sentir identificados en alguno de estos puntos, ¿eh? Pero también hay el apartado bueno, donde seguirán habiendo frutos buenos hasta el final. El que tiene oídos para oír, oiga, les dijo Jesús. Y ahora imaginaos a los discípulos y demás oyendo esto. ¿Y qué cara deberían poner? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, había más gente, no solo estaban los 12, ¿eh? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué por parábolas? Si no se enteraban de nada. ¿Por qué lo hacía? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces Dios es malo. Claro, Dios es malo porque sabe que haciendo esto se van a perder. ¿Y lo hace expresamente? Recordemos el pecar contra el Espíritu Santo. Él da la oportunidad para que todos reciban el mensaje, pero todos
¿Quieren aceptarlo? No. ¿Y por qué no lo entienden? Porque aunque las enseñanzas les sean dadas claras, y como decía Jesús, aunque alguno se levantare de los muertos, ¿qué? Ni caso, porque quieren seguir siendo ellos mismos. Y cuando ser ellos mismos en verdad significa ser como el diablo. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando estáis hablando a alguien del Evangelio, ¿verdad? Y solo recibirlo ya enseguida, ¡pam! No, esto no. Pared absoluta. ¿Por qué? Porque Satanás enseguida va allí y le dice no, no, y le inculca eso y el otro no, no y no. ¿Y qué pasa con su semilla? Adiós muy buenos, se acabó. Luego nos sigue diciendo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, durante un tiempo bien, pero cuando empiezan los problemas, allí se acaba todo. La fe desaparece, tropiezan. Bueno, Marcos 4, 18, 19 y 20 nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mirad, este es otro caso, Sí, 3, ¿no? Mirad además, ¿cómo puede perderse uno? Puede recibir la palabra y muy bien, pero aún, ¿tu corazón dónde está? En las cosas de esta vida. ¿Qué quieres? ¿Riquezas? ¿Honores? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y qué es lo que vas a conseguir? Y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahí, gracias a Dios. Unos que reaccionan de verdad, se posicionan, venga lo que venga, contra viento y marea, y siguen siendo fieles. Y a su vez, ¿qué hacen? Producir más frutos. Se multiplican. ¿Por qué? Porque transmiten el mensaje y otros pasan lo mismo con ellos. También reaccionan positivamente y abrazan el mensaje. Versículos 24 y 25 dice, de Marcos 4, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Si antes hemos visto en la parábola cómo verdaderamente esto nos está diciendo que es posible, y no solo posible, sino muy fácil perderse, Hay personas que dicen todo lo contrario, y pastores adventistas, que es fácil salvarse. No, es simple, porque es aceptar a Cristo y seguirlo de corazón, pero no es fácil, porque la vida ya se encarga Satanás de complicártelo para que no sea así. Pero en definitiva, lo que estamos viendo en esa parábola, que es que habrá perdición eterna y de muchos, porque tres caen así. Y recordemos qué pasa en el 3, ¿no? Después. Bueno, pues una vez más, ahora nos enfrentamos en que Jesús dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. ¿Os recuerda algo esto? Otra palabra que puedes poner en vez de medir, juzgar. Juzgar. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, ¿qué quiere decir? Que a los que oís, a los que habéis recibido el mensaje, si os da por juzgar continuamente así, y me puedo incluir yo, ¿qué nos va a pasar? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pues que nos vamos a perder si hacemos esto. Juzgar, cuidado con juzgar. Porque normalmente cuando se juzga,
Nuestros pensamientos van mucho más allá de la realidad y nos montamos películas, nos montamos de un granito de arena a una montaña y además tergiversamos las cosas. Dios es el que debe juzgar, pero ciertamente los puntos hay que poner sobre las is, y eso siempre debe acontecer. Y vemos los casos en la Biblia, que cuando el mal entra, el mal hay que erradicarlo. Porque si el mal se permite y sigue, termina pudriéndolo todo. Más responsabilidad tenemos los que hemos oído que los que no han oído nada. Marcos 4:29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber una siega o no va a haber una siega? ¿Y qué es una siega? Sí, no, una siega, es precisamente el que, cuando Jesús vuelva, ¿qué va a haber? Eso, la cosecha, ¿no? Se mete la hoz, se cosecha. Pero, ¿es solo en la segunda venida de Cristo? Sabemos que hay más frases al respecto que nos dicen que esto sucede antes de la venida de Cristo, cuando todo el mundo haya hecho su decisión definitiva. Allí ya hay cosecha. Unos son para fuego, otros para salvación, y después se viene a buscar el fruto. Pues cuidado, porque no pensemos, hasta tal año no viene Jesús, pues tranquilos, o como no lo sé, porque dicen algunos que no se puede saber, pues nada, pues cuidado, porque nosotros hemos de pasar por la siega. ¿Estamos preparados? ¿Y si nos morimos ahora, estamos preparados para nuestra siega personal? Marcos 6:11. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Es interesante, ¿eh? O sea, vas a un lugar, no te reciben, y todo lo contrario además, ¿qué debes hacer? Pues expulsas los polvos de tus pies para testimonio a ellos. Y esto les debería hacer pensar, porque ese polvo expulsado de los pies está significando el qué, que van a ser que ellos, como polvo debajo de nuestros pies, como ceniza debajo de nuestros pies. Expulsados, no entrarán en el reino. Y mirad, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y cómo terminaron Sodoma y Gomorra? Pues si Dios quiere, en noviembre lo vamos a ver personalmente, ¿no, Ángel? Si Dios quiere. Azufre, fuego, consumidas. Y aún va a ser más tolerable el castigo para ellos, de Sodoma y Gomorra, que a esos. Pues vaya, ¿hay juicio o no hay juicio? Marcos 8, del 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Incluso hasta los no creyentes, muchos han oído esta frase. Bueno, ahora los más jóvenes no, porque ya ni eso han oído, ¿no? Pero bien, es muy conocido, ¿eh? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y a veces cuando hay problemas, cuando la situación se puede complicar, hacemos un poco como hizo Pedro antes de su conversión total y rotunda, ¿verdad? Negar a Cristo. Cuando las cosas van mal, pueden haber problemas en nuestra vida, pues lo negamos haciendo saber qué, ¿no? Y buscamos salvar nuestra vida, salvar nuestro momento. Hay problema para guardar el sábado, por ejemplo. Bueno, me busco mi solución. ¿Qué estamos haciendo? Buscar nuestra salvación momentánea. ¿Y qué va a ser a la larga? Perder la vida eterna. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vaya interrogación de Jesús, para pensar, ¿eh? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Cuidado, esto puede ser a nivel material, enriquecerte, ser el que tiene más millones de su capital en el mundo. Y si pierdes luego tu vida eterna, ¿de qué te sirve todo eso?
¿Te van a salvar las riquezas? ¿De qué sirve ser el más rico del cementerio? Pero a nivel espiritual, y si hemos ganado muchas almas predicando y se han convertido a no sé cuántos montones de personas, y después nosotros en el juicio somos hallados faltos. Puede pasar, ¿eh? De hecho, hay muchos números para que esto pase, con predicadores de masas. Porque después se van a encontrar con esto, y es profecía que grandes luminarias, grandes estrellas, van a caer, van a sucumbir. Y lo peor es que además van a arrastrar a un montón con ellos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por su vida. ¿Qué le vamos a pagar a Dios? Mira, cuando me muera, págale al cura para que oficie no sé cuántas misas y me pase directamente al cielo. O que el purgatorio sea menos y así ya pase cuanto menos tiempo en el purgatorio me voy al cielo. ¿Pagaremos algo? Es absurdo. Lo hecho está, y cuando te mueres allí acaba todo y vas a ser juzgado por eso. No vas a volver a la vida porque sí, a reencarnarte en no sé qué, o en no sé quién. No, tienes una sola vida, y tendrás otra para bien, o tendrás otra para mal, que se puede volver a terminar definitivamente. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Os imagináis esto? Señor, pero si yo he traído a la conversión a no sé cuántos, he predicado y... ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y tú has cambiado de verdad? ¿Tú estás de verdad con Cristo? Porque si no lo estás, hacer números no te va a salvar. Por eso debemos vigilar mucho, porque si no, nosotros mismos lo que vamos a conseguir es la perdición eterna. ¿Y qué dice? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, entonces se avergonzará. En la segunda venida, ¿y nosotros con qué cara nos vamos a quedar? ¿De terror? ¿Porque viene Jesús y no vamos a ser salvos? Y quizás hemos estado toda una vida en una iglesia. Marcos 9, del 41 al 50 nos dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Habrá recompensa, ¿eh? Incluso para las personas que ayudan ¿a quién? A los del pueblo de Dios. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. ¿Qué está diciendo? Pues porque lo que le espera después, vaya, ¿no? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, hemos de matizar estas palabras porque muchos entienden que esto es el infierno donde se va a quemar por la eternidad todos, etcétera, etcétera, y hemos de buscar esas palabras y darnos cuenta que realmente sí que va a haber un infierno, que es después del milenio, el lago de fuego y azufre que va a hacer sucumbir a todos los malos de toda la historia, donde Satanás y sus ángeles también van a perecer. Y puede ser que en algún lugar aún quede algo de ese fuego como recordatorio, puede ser, pero ya sabemos que va a haber muerte eterna para todos ellos, porque los textos nos hablan de esto. Por eso no podemos interpretar una cosa contradiciendo la otra de la palabra de Dios. Y además los resultados sí que van a ser eternos. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Os habéis fijado cuántas veces dice esto? 3. Una vez más, 3. Lo que nos está llevando ¿a qué? ¿A la segunda venida de Jesús? No.
nos está llevando a la tercera venida de Jesús, después del milenio, cuando la destrucción sea definitiva, cuando todo el mundo reciba la paga por la eternidad, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hacían los sacrificios de antes? ¿Lo recordáis? También tenía que ver algo de sal, ¿eh? Pero no solo esto. ¿Recordáis la mujer de Lot? ¿Cómo quedó? Perdón. ¿Cómo quedó? ¿Como estatua de qué? De sal. ¿Y a causa de qué? Del fuego y del azufre. Por tanto, la mujer de Lot es un monumento que aún perdura, y el White habla de esto. ¿Para qué? Como conmemoración a lo que vendrá después. Interesante, ¿eh? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Mirad cómo aquí aparece la doble connotación sobre la sal, como positiva y como negativa, ¿eh? ¿Y nosotros qué debemos ser? Dice Jesús. La sal del mundo, ¿no? Si nosotros dejamos de ser esa sal, ¿para qué nos quiere Dios? Si no servimos para nada. Y tened paz los unos con los otros. La auténtica paz de Dios, ¿eh? No solo se trata de tener la misma creencia, no solo se trata de trabajar por el Evangelio, sino que se trata también de tener esa paz los unos con los otros, que quiere decir tener el carácter de Dios todos, todos. Y para eso debemos trabajar, porque si entre nosotros no se manifiesta el carácter de Dios, lo que se va a manifestar es el carácter del otro, y no podrá haber paz, y eso debemos evitarlo, todos. Marcos 10, del 13 al 15. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por tanto, habrá quienes entrarán y habrá quienes no entrarán en el reino de Dios. Y si no entras en el reino de Dios, ya sabes lo que te espera, ¿no? Quedarte fuera. ¿Y fuera qué va a ser? El lloro y el crujir de dientes. La destrucción eterna. Y algunos dicen, no, Jesús solo hablaba de amor y bondades. ¿Sí? Pues es que eso es amor, cuidado. Porque si eso no se hace, los buenos quedan afectados por el mal. No hay otra, De ahí la justicia necesaria de Dios. Marcos 10, del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este chico que corrió tanto para decirle esto, ¿qué sabía ya? ¿Que o heredaba la vida eterna o que heredaba? La perdición eterna. La muerte eterna. Lo tenía claro, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Con lo que le está diciendo el qué, está reconociendo que él, que Cristo es Dios, porque le llama bueno. Tremendo, Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Os dais cuenta? Se pueden guardar muchos mandamientos, pero hay algo que en verdad no se está guardando. Dioses ajenos delante de Dios. Claro. Las posesiones.
En este caso, todos los otros mandamientos parece él que los cumplía a la perfección, ¿eh? Pero siempre hay alguno por allí que falla, ¿eh? Y Jesús lo amó, ¿eh? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por tanto, habla una vez más de qué, de entrar en el reino de Dios, o no entrar. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ellos sabían que podían perderse la salvación. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A diferencia de lo que hizo el otro, ¿eh? Y continúa diciendo en los versículos de 29 al 31. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Dijo Jesús que todo eso había que dejarlo? Evidentemente, si se quería seguir a Jesús, siempre y cuando, evidentemente, los otros no anduvieran en el mismo camino. ¿Pero quería decir que debía dejarlos ahí aparcados y ya está? No. Fijémonos cómo después vamos viendo aclaraciones, y también los apóstoles nos lo dicen, que hay que trabajar por los que están en nuestra casa para que también sean salvos, y hacer todo lo posible para que se santifiquen en nosotros, estando unidos a Dios. Pero evidentemente ya sabemos que a veces hay que servir al Señor, y servir al Señor hay que hacer pasos, y esos pasos pueden llevarte a alejar de ciertas personas que tengas cerca porque tienes alguna misión en concreto por hacer en esta vida. Y después resulta que se va a perder todo definitivamente, ¿no? Conseguirás 100 veces más. ¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo, que van de misioneros por distintos lugares o van a predicar a distintos lugares y dejan atrás a su familia para hacer esta función, esta labor? Pues que también siguen teniendo 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, espiritualmente. Consiguen todo esto. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero mirad qué dice antes: con persecuciones. Porque puede ser, y eso es lo más fácil, que si de verdad haces la voluntad de Dios y trabajas bien para hacer su causa, llevarla adelante, tú no lo vas a tener fácil, y tú vas a tener problemas, y tú puedes llegar a tener persecuciones. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Como siempre, unos podrán entrar, entrando casi los últimos, y los que deberían entrar siendo los primeros porque llevaban tiempo, igual saltan y se quedan fuera. ¿Cuántas veces nosotros debemos tener claro que seguir a Cristo no es fácil? Nada fácil. Y quien nos diga que seguir a Cristo, como se dice en catalán, son flors y violas, que todo es en plan muy bonito y poético, no es verdad. Porque la vida es dura, y Satanás se encarga de hacerla dura aún más al que quiera seguir los caminos de Dios. Pero por eso nos hemos de echar atrás. Si sabemos que está con nosotros Cristo, hemos de seguir adelante. Marcos 11, del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No lo consentía, ¿eh? A veces nos quedamos solo con la imagen, que derriba las mesas de los cambistas, que los echa fuera con el látigo sacudiendo, no dice pegándoles, pero a veces no somos conscientes que además no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, porque ya sabía que ese utensilio era para algo, ¿verdad? Para hacer negocios. Y él dijo: no,
Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La ira de Dios. Aquí diréis, Jesús no manifestó ira. ¿Y qué hizo con esto Jesús? ¿Les estaba aplaudiendo mientras hacían todas estas cosas? Les estaba diciendo las cosas claras y actuó de lleno para evitar el mal. Y tuvo que hacerlo por amor, para su propio bien. Pero tuvo que hacerlo. Cueva de ladrones. ¿No pasará lo mismo muchas veces en las denominaciones cristianas, que convierten la casa de Dios en negocio? Pues cuidado, porque convertir las casas de oración en cuevas de ladrones para enriquecerse es para hacérselo mirar, porque eso es realmente grave. Por eso después problemas en temas de cuando hay cuestiones de diezmos, de ofrendas y estas cuestiones, porque muchos van a enriquecerse a costas de los feligreses que con toda su buena fe dan lo que corresponde dar. Pero ya habéis visto, Jesús, ¿qué manifestó aquí? ¿Qué palabra utilizaríais para decir, si yo ahora echo por tierra unas mesas que hay aquí, unas palomas y tantas cosas más, y hago fuera a la gente cuando están haciendo el mal? ¿Qué diríais que es? ¿Qué manifiesto? Ira, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué diríais que es ira? Bueno, no es lo que yo hago, pero quiero decir que es el qué, la ira que Jesús manifestó. ¿Qué palabra podéis buscar en esto? ¿Injusticia o justicia? ¿Fue justo o no fue justo Dios? Jesús lo fue, claro que lo fue aquí. Por tanto, nosotros debemos aprender de Jesús. Y no podemos decir que Jesús es solo palabras bonitas, porque Jesús fue contundente cuando debía serlo. ¿Os dais cuenta? ¿Y sabéis cuál es la única ira que nos es permitido a nosotros tener? La ira divina también. Sí. Algunos se sorprenderán, ¿cómo puede ser? Si tú no eres Dios, o tú no eres Dios, o tú no eres Dios. Pero hay una ira que se nos habla y se nos registra en los escritos bíblicos, diciendo que es la única que se puede llegar a tener, y es por las cosas de Dios. No por afectaciones personales, sino por las cosas que incumben la causa de Dios. Y ante eso hay que demostrar la ira divina, sí o sí. ¿Y sabéis para qué se muestra esa ira divina? No para que los demás se vayan a la perdición. Se muestra para que los otros se den cuenta y cambien. Para que Dios pueda tener misericordia de ellos y cambian. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Por eso, la imagen poética de Jesús puede ser muy bonita, pero no siempre es la que toca de pies en el suelo. Porque Jesús era amor, ¿no? Dios es amor, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Por amor. Evidentemente lo hace por amor. Pero las cosas a veces tienen su punto y final. Y a veces nosotros también debemos actuar así, por fuerza. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Hacemos esto de perdonar a los demás? Mirad que estamos hablando de ira divina y al mismo tiempo de perdonar. ¿Es compatible una cosa con otra? Pues claro que sí, porque tú puedes perdonar, pero tú puedes estar manifestando ira divina. Y el juicio final será de Dios, pero tú tienes que poner los puntos sobre las is cuando las cosas son de Dios. Y claro que debemos perdonar. ¿De qué sirve no perdonar al otro? Aparte de hacerte daño a ti mismo. Pues de que el otro no pueda reaccionar y no pueda ser salvo. Hay que perdonar. Pero evidentemente el otro, caras a Dios, ¿qué quiere? ¿Ser perdonado o no? Eso ya será su cuestión, ¿verdad? Pero nosotros debemos perdonar si queremos que Dios nos perdone a nosotros las ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto se queda que pensar, porque si Dios no te perdona tus ofensas o las mías,
no vamos a entrar en el reino de Dios. Marcos 12, del 1 al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y nosotros diríamos, bueno, ¿y qué, no? En nuestra sociedad ahora diríamos, bueno, ¿y qué? Pero no en la sociedad de los tiempos de Jesús. Viéndolo los fariseos, le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué iban, al espíritu de la ley o a la letra de la ley? A una letra de la ley, de legalismo, dejando de lado el espíritu. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, en sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, el sábado, y son sin culpa? ¿Cómo que los sacerdotes profanaban el sábado? ¿Cómo lo profanaban? Bueno, ¿estaban trabajando, sí o no? Claro que trabajaban, ¿pero para qué trabajaban? Para la obra de Dios. Para la obra de Dios, estaban sirviendo al pueblo. Claro. ¿Sabéis? Os digo esto porque curiosamente recuerdo hace pocos años, 2, 3 años quizás, como una persona que sabía que yo creía en lo que creía sobre el sábado, me vio venir de Ecosí, la feria Ecosí, donde estábamos presentando temas, ¿no? Y claro, era sábado. Y cuando terminó todo, cerraron y nosotros nos fuimos cada uno a su casa y yo iba a mi casa a pie, que no está muy lejos. Y esta persona, sabiendo esto, me dijo, pero tú no trabajas en sábado, ¿eh? Esto no se puede hacer. Bueno, ¿os dais cuenta? Es la misma situación. 2000 años después, pero es lo mismo. Porque la gente sabe que hay un esquema que tú tienes claro y para ellos van a buscar lo que sea para intentar destrozar tu esquema, para hacerte sentir igual que ellos. ¿Y qué tienes que contestar? Yo estaba haciendo ¿el qué? La obra de Dios. Y ¿sabéis que normalmente los días más cansados para un adventista que tenga que estar haciendo cosas en la iglesia para el pueblo es el sábado? Claro. Porque es cuando más cosas debes hacer, más actividad continua, más... Pero eso no es trabajar, estás trabajando para la causa de Dios y Dios ya te llenará las baterías para que sigas adelante. Pero hay personas que esto no lo entienden. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿No congregarse en sábado? ¿No tener nada listo en sábado? ¿Os dais cuenta cómo la ley, el legalismo, puede ser realmente fatídico si no vamos al espíritu de la ley? Si a nosotros nos pasa cualquier desgracia encima nuestro, ¿no vamos a solucionarlo? ¿Porque es sábado? ¿Os dais cuenta? Si a nosotros nos cae, como decía Jesús, la oveja en un hoyo, ¿no la vas a sacar porque es sábado? No caigamos en legalismos. Nosotros debemos tener la cabeza centrada y hacer las cosas como Dios quiere. Y bueno, ya sabéis lo que aconteció, ¿no? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Vaya palabras de Jesús, ¿eh? Vaya palabras. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de sábado, en el día de reposo? ¿Por qué le preguntaron? ¿Por curiosidad? ¿Por ganas de conocer? No, para poder acusarle. Vaya agobio el de Jesús, ¿eh? Toda la vida de su ministerio teniendo a gente así a su alrededor continuamente. Qué paciencia, qué aguante, ¿eh?
¿Y qué cantidad de oración debió hacer para resistir todo esto? Porque lo más fácil era decir, aquí os quedáis. ¿Es lícito sanar en sábado?, le decían, en día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, en sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo, en sábado. ¿Es lícito o no es lícito hacer el bien? Es que hasta plantearse eso, dices, ¿en qué mente entra esto? Pues hay personas que se lo planteaban. Y aún hay personas que se lo plantean así. Bueno, pues Jesús nos sigue dando grandes lecciones, ¿eh? Y ya sabéis que si el sábado no lo guardamos de verdad con el corazón, el legalismo tampoco nos va a salvar. Marcos 13, 12 y 13 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ya no había nada que hacer con ellos. Bueno, pues al final lo entenderían los suyos. Y así pasa con la palabra de Dios. Está aquí, ¿verdad? Para todo el mundo está aquí. Pero unos la entienden y otros ¿qué hacen? O no quieren ni verla, o la malinterpretan como les da la gana, o sacan unas conclusiones increíblemente falsas. Bueno, ¿para qué demostrarle las cosas más claras ya? Si no hay forma ni quieren. Y cuando dice que a lo que tienen les será quitado, ¿qué quiere decir? Que se van a quedar como sin nada. ¿Y quedarse sin nada qué quiere decir? Pues que te vas a quedar sin Dios. Y si te quedas sin Dios, te quedas sin la vida eterna. Marcos 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿De dónde sale este texto, Pues bueno, una vez más volvemos a lo mismo, la parábola del sembrador. Siembra, caen entre espinos. Sí, estos oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No les sirve de nada al final. ¿Y cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces? Y lo peor es que no van a conseguir nada en este mundo al final que se lleven para después. Nada. Lo que van a llevarse para después es el gran disgusto. Marcos 13, 26 y 27. Y cuando salió la hierba dio fruto. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y ya estamos, ya la tenemos, ¿no? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde sale la cizaña? Y la cizaña se coló por ahí, ¿verdad? Se cuela. No ves cómo, pero allí brota. ¿Y qué surge cuando surge cizaña? Pues problemas graves. ¿Y Dios qué tiene que hacer? ¿No tiene que separar el trigo de la cizaña? Pues si surge cizaña, ya sabemos cómo termina la cizaña, ¿no? La cizaña luego sirve para alguna cosa positiva, según el reino de Dios, para nada, ¿verdad? Para ser quemada. Marcos 14, 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Está hablando Jesús de quién? De Judas. De Judas. Jesús ya sabe lo que le iba a pasar, estaba escrito de él y él lo sabía que le iba a pasar eso. Pero ay de aquel hombre, de Judas, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque al no haber nacido no iba a sufrir la muerte eterna. Y la muerte eterna, antes de ser muerte, va a causar sufrimiento. Porque el fuego purificador va a causar sufrimiento. Y eso forma parte del juicio divino. Es como si el pecado en nosotros fuera haciendo un combustible dentro. Y esa cantidad de mal nos va a pasar factura.
Marcos 14, del 61 al 65. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Recordad, cuando estuvimos hablando del yo soy, lo que quería decir. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vaya escena, ¿eh? Pero ahora, recordemos, podían pegar mucho, podían hacer mucho a Cristo en esos momentos, pero Él les advirtió: yo soy. Ellos sabían que cuando Él estaba diciendo esto, ¿que era quién? Que estaban pegando a su propio Creador. ¿Y pararon de hacerlo? No. Encegados. ¿Por quién? Evidentemente por el diablo. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Cerrar la puerta al Espíritu Santo. No querían su conversión, no querían el perdón, querían seguir en lo mismo. Y Él les advirtió: y veréis al Hijo del Hombre, a Él mismo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con la cual cosa ya sabían que les esperaba ¿el qué? Un juicio, una recompensa, una retribución. Marcos 16, del 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí ya quedaban 11, ¿eh? Judas ya no estaba. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué? Jesús no es bueno, ¿verdad? ¿Alguien puede decir que Jesús no era bueno? Si es que hasta cualquier persona que ha oído hablar de Jesús tiene a Jesús por bueno, ¿verdad? Aunque después le cambien tantas cosas que quieran, pero tienen el concepto de Jesús como un bueno total, supremo. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Y quién es el que juzga? Todo el juicio a quién ha sido dado: al Hijo, a Él mismo. La paz de Dios. ¿Qué? ¿Cómo entendemos eso ahora? ¿Os dais cuenta que si no hubiésemos hablado de la paz auténtica de Dios, todo esto no se puede entender? ¿Y sabéis lo peor? Que hay personas que leen el Antiguo Testamento para criticar a ese Yahvé del Antiguo Testamento, eso Jehová, y resulta que no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento está lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que están ofuscados y que no buscan la verdad, porque si buscaran la verdad, indagarían en su palabra y se darían cuenta que son ellos los que deben cambiar conceptos, en vez de montarse las historias que ellos quieren, para hacer decir al texto lo que no es, y para autojustificarse en su mala conducta. Y nosotros terminamos aquí, con estos textos bíblicos que realmente nos hacen pensar y mucho. Y si Dios quiere, el próximo tema va a ser precisamente la continuación en el libro de Lucas. Un análisis de todo lo que aparece en el libro de Lucas referente a lo mismo. E iremos demostrando libro a libro cómo lo mismo del Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo, porque Dios no cambia. ¿Quién debe cambiar, Dios o nosotros? ¿Quién es el santo? Él, ¿no? ¿Quién es el perfecto? ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Será nuestra medida o a la del diablo o será la de Dios? Pues ya sabemos lo que nos toca. Que Dios nos ayude a entender siempre su palabra y a humillarnos ante Dios, porque Él nos va a enaltecer después, dándonos lo que en verdad ni nos merecemos: la vida eterna, en paz eterna, de bien, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimientos para nada.
Y no porque sea un mérito nuestro, sino porque además nuestro propio Creador vino a morir por nosotros, pasando todo lo que pasó. No olvidemos eso nunca. Que Dios nos ayude a poder estar pendientes siempre de Él, porque Él siempre lo está de nosotros, y hacer su voluntad. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, Señor, siempre nos hemos de dirigir a ti con todo el respeto, porque todo lo que haces por nosotros no tiene límite ni palabras. Este tremendo amor y misericordia que nos muestras cada día, que nos vas dando ese tiempo para que podamos ser salvos, para que vayamos perfeccionándonos. Ayúdanos, Señor, a no despreciar nuestro tiempo. Nos debemos plantear, si yo muriese ahora sería salvo. ¿Sirve de algo que me autojustifique haciendo las cosas mal ante ti? Señor, humíllanos, por favor. Ayúdanos a ser como tú eres, para que todos juntos podamos andar en tu camino y todos juntos podamos seguir dando la nota certera a este mundo, para que muchos más vean y crean. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser como tú eres. Aparta de nosotros al maligno y ayúdanos a resistir todo lo que nos venga encima. Pero que nada ni nadie detenga tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y por el perdón de nuestros pecados. Amén.